una reflexión sobre el Yom Kippur, porque vi que algunas personas le hacían alguna pregunta a Eduardo, y bueno, Eduardo hablaba era el día de perdón de pecados, y que Eduardo no ayunaba, porque no había pecado tanto. Pero me gustaría que entendiéramos el trasfondo del Yom Kippur. Es una festividad, un hecho que está en las Escrituras, pero quería hablar de eso mirándolo como cristianos. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, a veces decimos, bueno, vamos a ver cómo vivían los judíos, pero este libro no sirve de nada para mí. Pero nosotros tenemos que leer la Biblia como cristianos. Algo que debemos aprender es a leer la Biblia como cristianos. Por ejemplo, Eduardo me comentaba, ¿no? Para el 99,9% de los judíos el Nuevo Testamento no tiene validez. Por eso cuando le preguntan, oye, ¿cómo ven los judíos la guerra del Armagedón? Bueno, la mayoría de judíos no ven Apocalipsis como un libro bíblico que consideren, así que no tienen presente ciertas cosas que ustedes tienen presentes. Pero los cristianos tenemos toda la Escritura, y nosotros debemos leer toda la Escritura como cristianos. El primero que nos llama a leer la Escritura como cristianos es el Señor Jesús. En más de una ocasión, como en el caso del camino de Emaús, tras su resurrección, el Señor Jesús dice que hablaba a sus discípulos y recorría la Escritura, la ley, los profetas, hasta los salmos, y les decía qué decía la Escritura de Él. Entonces nosotros debemos entender que cuando nos referimos a leer la Escritura como cristianos, es leer la Escritura entendiendo que todo apunta a Cristo. Así que vamos a leer cómo era el día de Yom Kippur, cómo era el día de la expiación, y luego vamos a preguntarnos qué papel juega Cristo en este día. ¿Por qué? Porque si Dios dice que es un estatuto perpetuo, ¿por qué tú y yo no lo estamos celebrando? ¿Por qué tú y yo ignoramos algo tan sagrado? Pues debemos entender eso, ¿no? Porque lo que me preocupa a mí es que hay muchos creyentes que no hacen ciertas cosas, pero tampoco saben por qué no las hacen. Y si están en la Biblia y son mandatos de Dios y yo no los estoy haciendo, al menos debería saber por qué yo no estoy celebrando eso. Tener una explicación y un argumento y decir, mira, yo no lo celebro por este motivo. O si yo les preguntara a ustedes, ¿ustedes comen puerco, chancho, no sé cómo le llaman? Muchos me dirían, sí. Y diría, ¿por qué? Si es un animal inmundo. ¿Por qué lo comen? Deberían al menos saber el por qué, o al menos tener un argumento. Lo que a mí me pesa en muchos creyentes es que, bueno, los cristianos sí podemos, ¿sabéis? Dime el versículo de la Biblia donde dice, los cristianos sí pueden. Dime dónde está ese versículo. Porque muchos no tienen argumentos de peso. Entonces, a mí me da miedo el no tener un argumento, el entrar en un círculo religioso en el que hago las cosas porque mi religión dice que es así. Yo tengo la costumbre a veces de preguntarle a los hermanos, oye, ¿por qué saludas diciendo Dios te bendiga? ¿Por qué? ¿Dónde está ese saludo para los cristianos? ¿Dónde está en la Biblia que dice que nos tenemos que saludar así? Y algunos se ponen nerviosos, como, ay, pero bueno, no sé, se saluda así, ¿no? En la iglesia, digo, ya, pero ¿por qué? No? Todo tiene que haber un porqué, un motivo, una explicación. Nuestra iglesia, por ejemplo, tiene un saludo diferente. Y mucha gente llega y dice, oh, esto es como una secta, aquí ni siquiera te saludan diciendo Dios te bendiga. En nuestra iglesia normalmente decimos paz del Señor, a veces decimos gracia y paz, pero al menos tenemos un porqué. La gente dice, oye, ¿por qué saludáis tan raro en tu iglesia? ¿Raro? No, raro no, lee las cartas de Pablo, el principio y el final de sus cartas, y vas a ver algo muy claro. ¿Cómo saludaba Pablo y cómo se despedía? Que la gracia y la paz de nuestro Señor sea con ustedes, o que la gracia, de la misericordia y la paz del Señor sea con vosotros. Entonces yo tengo un argumento, Pablo lo hacía. ¿Vuestro argumento cuál es? Obviamente entiendo que es un argumento basado en el Antiguo Testamento. El Señor te bendiga y te guarde y te haga resplandecer. Es una bendición que se daba al pueblo, que el pueblo evangélico aceptó, pero las personas deberían tener un por qué hacen las cosas. Si se puede o no levantar las manos en la alabanza, ¿por qué sí o por qué no? Nosotros debemos entender entonces por qué hoy no estamos celebrando Yom Kippur. ¿Por qué hoy hemos decidido salir a pasear cuando no se podía? Divertirnos cuando no se podía, desayunar y mucho y comer falafel o un kebab cuando no se podía, porque hemos roto todo. Y según lo que dice el texto, nos tendrían que matar. ¿Pero por qué? Vamos entonces a leer Levítico 16 y primero vamos a entender cuál era la forma de hacer Yom Kippur. Dice así,
Es un texto amplio. El Señor habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron a la presencia del Señor y murieron. Dijo el Señor a Moisés: di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Había pasado algo aquí, habían muerto los hijos de Aarón, habían querido improvisar en el culto, hacer un culto un tanto especial, hacer cosas diferentes, y entonces en ese caso el Señor decide castigarlos. Pero mira lo que dice ahora: Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto, con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. Estamos leyendo cómo se celebraba Yom Kippur, ¿de acuerdo? Yo les voy a hacer preguntas. ¿Hoy algún judío entró con un novillo y un carnero? No. Vamos a ver cómo están celebrando ellos Yom Kippur y cómo se celebraba Yom Kippur. ¿Cómo seguimos? Se vestirá con la túnica sagrada de lino y los calzoncillos de lino estarán sobre sus carnes, y se ceñirá con el cinturón de lino y se cubrirá con la tiara de lino. Estas son vestiduras sagradas. Lavará pues su cuerpo con agua y se vestirá con ellas. Ahora, ¿los judíos hoy han tenido un sacerdote, un sumo sacerdote que los representara en el templo? Ah, no hay templo. ¿Alguien se ha puesto las vestiduras sagradas? ¿Alguien se ha purificado siendo el sacerdote, el sumo sacerdote de la nación? De momento, de los 4 versículos que explican el Yom Kippur, no han podido hacer nada. Seguimos, versículo 5. Y tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su casa. Y tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte para el macho cabrío expiatorio. Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el Señor, haciéndolo ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo como macho cabrío expiatorio al desierto. Entonces Aarón ofrecerá el novillo de la ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, y hará expiación por sí mismo y por su casa, y degollará el novillo de la ofrenda por el pecado hecha por sí mismo. Nosotros vemos otra cosa aquí interesante. Esto lo voy a leer rápido solo, pero vemos otra cosa interesante. Aarón tenía que hacer primeramente un sacrificio antes de presentarse ante Dios como sumo sacerdote y representante. Antes tenía que hacer un sacrificio por él mismo, por sus propios pecados, para poder entrar a la presencia de Dios de una manera digna. Y mira cómo sigue ahora el texto. Versículo 11, ¿verdad? 12. Y tomará un incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar que está delante del Señor, y 2 puñados de incienso aromático molido, y los llevará detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego delante del Señor, para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, no sea que Aarón muera. ¿Han visto alguna vez curas dándole vueltas con un botafumeiro a sus altares? A veces lo hacen en las iglesias católicas, van con esas cosas. Tiene también su trasfondo en cómo ellos interpretan ciertos pasajes de la Escritura. Tomará además de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio. También delante del propiciatorio rociará con su dedo 7 veces de la sangre. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo, y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel y a causa de sus transgresiones, por todos sus pecados, así también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Cuando Aarón entre a hacer expiación en el lugar santo, nadie estará en la tienda de reunión hasta que él salga, para que haga expiación por sí mismo, por su casa y por toda la asamblea de Israel.
Entonces saldrá al altar que está delante del Señor y hará expiación por él, y tomará de la sangre del novillo y de la sangre del macho cabrío y la pondrá en los cuernos del altar por todos lados. Y rociará sobre él de la sangre 7 veces con su dedo y lo limpiará y lo santificará de las impurezas de los hijos de Israel. Cuando acabe de hacer expiación por el lugar santo, la tienda de reunión y el altar, presentará el macho cabrío vivo. Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. El macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades a una tierra solitaria, y el hombre soltará el macho cabrío en el desierto. Entonces Aarón entrará en la tienda de reunión y se quitará las vestiduras de lino que se había puesto al entrar al lugar santo y las dejará allí. Lavará su cuerpo con agua en un lugar sagrado, se pondrá sus vestidos y saldrá y ofrecerá su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará expiación por sí mismo y por el pueblo. Luego quemará en el altar la grasa de la ofrenda por el pecado, y el que soltó el macho cabrío como macho cabrío expiatorio lavará sus ropas y lavará su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento. Pero el novillo de la ofrenda por el pecado y el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, cuya sangre fue llevada dentro del lugar santo para hacer expiación, serán llevados fuera del campamento y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Y el que los queme lavará sus ropas y lavará su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento. Y esto os será estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillaréis vuestras almas y no haréis obra alguna, ni el nativo ni el forastero que reside entre vosotros. Por eso veis que hay muchas personas que, aunque no sean de tradición judía, aunque como están viviendo entre ellos, pues también cumplen esta norma. Porque en este día se hará expiación por vosotros para que seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Os será día de reposo, de descanso solemne, para que humilléis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Es estatuto perpetuo. Así el sacerdote que es ungido y ordenado para ministrar como sacerdote en lugar de su padre hará expiación, se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará expiación por el santuario, por el santo santuario, hará expiación por la tienda de reunión y por el altar. Hará expiación además por los sacerdotes y por todo el pueblo de la asamblea. Tendréis esto por estatuto perpetuo para hacer expiación por los hijos de Israel, por todos sus pecados, una vez que soy cada año. Tal como el Señor lo ordenó a Moisés, así lo hizo. Ahora, hemos leído, es extenso, yo sé que es un poco largo, pero hemos leído el Yom Kippur, cómo funciona. Y la orden del Señor es clara, tenéis que hacerlo cada año. Y ellos lo están haciendo porque ellos entienden que el Señor ordenó que lo tenían que hacer cada año. Pero hemos leído cómo es el Yom Kippur. ¿Tienen sacerdote? ¿Tienen altar? ¿Lugar santo? ¿Toman los novillos? ¿Mandan el novillo expiatorio al desierto? Porque como han visto, había un novillo sobre el cual el sacerdote oraba, en teoría le traspasaba los pecados de él y de toda la nación, y ese novillo lo llevaban al desierto y lo soltaban. Era como decir que se llevaban los pecados del pueblo fuera del campamento, al desierto, a un lugar lejano. Pero ¿hay novillo ahora en el desierto? ¿Hacen sacrificios? ¿Tienen sacerdotes? ¿Degollan al cordero? ¿Ponen la sangre por el lugar santo? ¿Qué hacen de ahí? ¿Qué hacen del Yom Kippur? La única cosa que siguen haciendo, y no todos por lo que hemos visto, es el ayuno. Es la humillación de sí mismos. Es un día en el que no trabajan, la normativa es la misma que un día de reposo, no hacen obra alguna, no trabajan, pero además tienen que practicar un ayuno que consiste en la humillación de sí mismos por causa de sus pecados. Pero la expiación no se daba por el ayuno. El perdón de pecados no se daba por el ayuno. El perdón de pecados venía por el cordero, venía por el sacrificio, venía por el novillo expiatorio. Es decir, sin el sacrificio, sin la sangre, sin el novillo expiatorio, no hay perdón, no hay Yom Kippur.
Porque nosotros ayunamos y no ayunamos para que Dios nos perdone. Es más, no necesitamos ayunar para recibir el perdón de Dios. Entonces, no hay Yom Kippur como la Escritura manda. Pero eso lo podíamos leer y aplicar en muchas de otras festividades de los judíos. Porque la mayoría de sus festividades parten de un lugar, del templo. Y tienen como una persona representativa, el sumo sacerdote. Y a día de hoy los judíos no tienen templo y no tienen sumo sacerdote, y no lo podrán tener porque ya no tienen las tribus localizadas como para saber que hay un sacerdote que proviene de la tribu escogida. Entonces no pueden celebrar sus fiestas solemnes y sagradas, los sacrificios y las ordenanzas como el Señor había establecido. En el caso del Yom Kippur es imposible. Por eso vemos un pueblo que te para un ascensor, te para la televisión, que es lo que más me sorprendió a mí hoy, que yo cambiaba los canales y estaban todos de Yom Kippur. No funciona nada, que no nos han dado café, y hasta las 7:30 no podemos tomar café. Que además estarán en casa. Yo respeto la solemnidad con la que tomen ese día y ayunen, respeto la solemnidad con que hagan ayuno, pero no están celebrando Yom Kippur conforme a su ley. Porque lo que están haciendo muchos judíos en el día de hoy, y lo hablo con respeto, pero es una realidad a la luz de lo que hemos visto, es un intento de hacer algo parecido de lo que hacían sus antepasados, pero sin templo no pueden, sin sacrificios no pueden. ¿Por qué muchos judíos están anhelando esa ansiada restauración del templo para volver a sus costumbres, a sus tradiciones, a sus sacrificios, a sus holocaustos? Pero la pregunta es, ¿los judíos entonces celebran Yom Kippur conforme a la ley? No, guardan el día, tienen su día solemne, pero no pueden cumplir lo que Dios ha establecido. Es más, si te das cuenta, casi todo lo que habla Dios, y hemos estado en esa lectura tan prolongada, habla del sacrificio, de la sangre del novillo, y al final habla del ayuno. Y lo único que ellos pueden seguir haciendo es el ayuno. Ellos y los forasteros. Ahora, ellos no pueden hacerlo. Y nosotros no lo hacemos. Ni siquiera hacemos el ayuno. Ni siquiera guardamos de hacer reposo en este día. Y ahora viene la pregunta importante. ¿Por qué no? ¿Qué se están perdiendo los judíos que disfrutamos los cristianos? Si tienen su Biblia, vayan a Hebreos 7. Hebreos 7. Y quiero leer a partir del versículo 22. Cuando estén todos por ahí, me dicen amén para hacer la lectura y saber que la siguen. Hebreos 7, a partir del versículo 22. Antes de nada les ubico un poco. Hebreos es uno de los mayores tesoros que tenemos en el Nuevo Testamento desde mi percepción. Todos tenemos la típica pregunta, ¿cuál es tu libro preferido de la Biblia? Y yo siempre, en mi top 3 están el Evangelio de Juan, la Carta a los Romanos y Hebreos. Para mí son fundamentales por diferentes motivos, pero Hebreos por uno principalmente. Si tú me preguntaras, Juan Manuel, resúmeme el tema del libro de Hebreos, yo escuché a un predicador puertorriqueño decir una vez una frase que es más que suficiente: Jesucristo es mejor. Jesucristo es mejor. Todo el libro de Hebreos trata de eso. El libro de Hebreos trata de un pueblo que había conocido el Evangelio, pero venían de un trasfondo judío, y todos sus compatriotas querían arrastrarlos nuevamente a lo de antes, a los sacrificios, a la ley de Moisés, a las tradiciones, a las ordenanzas. ¿Y qué hace el autor de Hebreos, que es anónimo, aunque muchas personas por la manera como está escrito aluden a Pablo, pero como Pablo no se presenta no lo podemos afirmar? O también pudo ser un discípulo de Pablo que tuviera su misma línea de escribir. Pero lo que hace el libro de Hebreos es poner a Cristo por encima de todo, a Cristo como mayor que Abraham, a Cristo como mayor que Moisés, a Cristo como mayor que los ángeles. Y cuando llegamos a Hebreos 7, está tocando el sacerdocio de Cristo. El sacerdocio de Cristo. Y a partir del versículo 22, miren qué interesante esta lectura. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Y aunque no les guste esa palabra, aparece aquí. El pacto en el que estamos es mejor. Nosotros solo vemos el antiguo pacto
y el nuevo pacto. El nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo. En el momento que Cristo estaba cenando con sus discípulos, recuerdan que Él alza esa copa y dice: esta copa es la sangre del nuevo pacto que yo vierto por vosotros. Y mira lo que dice ahora. Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos. ¿Pero por qué? Porque la muerte les impedía continuar. ¿Por qué los judíos tenían más sacerdotes? Porque tenía que pasar de generación en generación, porque eran sacerdotes perecederos, eran sacerdotes que tarde o temprano morían. Pero, versículo 24, Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Ahora, en este pasaje pone a Cristo por encima de los sacerdotes del antiguo pacto. Y la primera cosa que está diciendo en estos versículos es que ellos morían, Él no. Los hebreos siempre tenían un sumo sacerdote, al tiempo tenían otro sumo sacerdote, al tiempo tenían otro sumo sacerdote. Nosotros tenemos a Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, inmutable y no perecedero, porque vive para siempre. Pero mira cómo sigue, versículo 25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Los sumos sacerdotes eran esa figura de intercesión por el pueblo. Ven que Aarón iba y hacía expiación por sus pecados y por los del pueblo. Entonces nosotros vemos aquí que Aarón se presentaba como una especie de mediador entre Dios y el pueblo. Pero los sacerdotes morían. Nosotros tenemos un mediador que dura para siempre. Y mira lo que dice: porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, y recuerden lo que hemos leído en Levítico 16, no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Cristo, a diferencia de Aarón, no tenía que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Aarón, antes de entrar a la presencia de Dios, antes de interceder por el pueblo de Dios, Aarón tenía que hacer sacrificios por sí mismo, porque Aarón era un pecador. Pero Cristo no tenía que hacer eso, ni diariamente tampoco ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Los sacerdotes ofrecían un cordero, los sacerdotes ofrecían un novillo, los sacerdotes presentaban un cordero expiatorio. Cristo se presenta como sumo sacerdote y al mismo tiempo como el cordero del sacrificio. Y mira cómo sigue diciendo: porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Qué nos enseña este pasaje de la Escritura? Lo que este pasaje de la Escritura nos enseña es que el pueblo de Dios, para recibir el perdón de sus pecados, una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y hacía un ritual que Dios había definido para que pudieran recibir el perdón por sus iniquidades. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, primero hacía expiación por sus propios pecados y luego podía presentar el cordero para hacer expiación por los pecados del pueblo. Pero, sin embargo, este pasaje nos enseña que Cristo se presentó como sumo sacerdote y al mismo tiempo como cordero para hacer expiación por nuestros pecados una vez y para siempre. Ellos cada año tienen que seguir buscando el perdón de sus pecados. Ellos cada año tienen que intentar hacer obras, sacrificios, ayunos para que sus pecados sean perdonados. Pero nuestro sumo sacerdote glorioso, perfecto, inmutable, eterno, entró al lugar santísimo, al lugar de la presencia del Señor, se ofreció como un cordero perfecto y perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Por qué nosotros no celebramos Yom Kippur? Porque nosotros tenemos un sacerdote vivo, un sumo sacerdote glorioso. Aarón ya no intercede por nadie, pero Cristo está a la diestra del Padre
Cristo intercede por nosotros. Cristo es nuestro abogado fiel. Aarón tenía que presentar constantemente novillos y corderos. Cristo fue el sacrificio perfecto una vez y para siempre. Los pecados que se perdonaban a través de ese sacrificio eran los propios de ese tiempo. El pueblo volvía a pecar y volvían a necesitar nuevos sacrificios. Cristo perdonó todos nuestros pecados. Amén. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Y Cristo, al rasgar el velo de su carne, nos dio acceso a todos los creyentes para poder entrar al lugar santísimo, al lugar de la presencia del Señor. El libro de Hebreos dice, para que pudiésemos entrar con confianza ante el trono de la gracia, con libertad, todos los días que queramos. Hermano, eso también es algo que debería llevarnos a meditar en el corazón. Esa gente no iba a la presencia del Señor, no podía. A nosotros se nos ha regalado y no queremos. Esa gente no podía entrar a la presencia del Señor, no podía entrar al lugar santísimo. Yo hay que decirle a un cristiano que tiene acceso a la presencia del Señor que ore, por favor, ora. A Daniel lo metieron en el foso de los leones porque no pudo parar de orar. Yo hay creyentes que solo oran si le echas al foso de los leones. Hay gente que solo si ve leones ora. Y Daniel vio leones porque no pudo dejar de orar. Una de las mayores marcas del pueblo de Dios es que es un pueblo que ora. Porque es un pueblo que valora la entrada que se le ha dado gratuitamente al trono de Dios. Podemos hablar con Dios y nos escucha. Y podemos llamarle Abba Padre. Somos sus hijos, somos su pueblo. La Biblia dice, el justo clama y Dios oye. Y aún así el pueblo desprecia ese bendito regalo que nos hizo Jesús. Recurrimos a veces más confiadamente a los hombres y el apoyo que nos puedan dar que al Todopoderoso y Creador del universo. A veces la gente es más dependiente de los hombres o de los pastores. A veces la gente sigue buscando ayuda en fuentes agrietadas cuando tiene el manantial de agua viva a su disposición. Pero hermanos, nosotros debemos entender el por qué hacemos cosas o por qué no hacemos. Y si nosotros no celebramos Yom Kippur es porque nosotros ya hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Amén. Cristo es el Cordero expiatorio. Si tú lees ese texto, todo apunta a Jesús. ¿Qué cosas? La sangre, la de Cristo. El Cordero degollado, Cristo. El Cordero expiatorio, Cristo. El sacerdote, el sumo sacerdote mediador, Cristo. Toda la Biblia apunta a Jesús. El arca de Noé, Cristo. El arca de la alianza, lugar de la presencia del Señor, Cristo. El tabernáculo, Cristo. Los sacerdotes, Cristo. Moisés, el libertador, Cristo. Lo que pasa es que todo era sombra. Cristo es algo mucho más glorioso. Moisés libertó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Cristo nos libertó de la esclavitud al pecado, de la muerte, de Satanás. La libertad que trajo Jesús fue mucho más gloriosa. Josué conquistó una tierra física. Cristo el conquistador conquistó una tierra eterna y gloriosa. Por eso la Biblia dice que nosotros aguardamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Nosotros tenemos algo mucho mejor en Cristo. Y a pesar de que estamos en una tierra muy significativa para nosotros y que estamos caminando en zonas maravillosas, que a pesar de eso me pone triste ver todo el comercio que hay alrededor, ver sí, que todo es muy cultural y tradicional, y bueno, aquí estuvo. En el fondo me hubiera gustado que todavía fuera todo desierto y seguir viendo la carpintería tal cual, ¿no? Y no tirar tanto de imaginación. Porque en el fondo, por ejemplo, ya andábamos por Nazaret y sabíamos, ahí fue la Anunciación, ahí estaba su carpintería, la carpintería de José, ahí estaban todas estas cosas, pero yo veía barrios llenos de suciedad, llenos de gente que odia a Jesús, llenos de tantas otras cosas y me apenaba un poco. Y a pesar de que mi corazón sentía esa curiosidad de ver cómo celebraban los judíos el Yom Kippur y ver calles vacías, tiendas vacías, me apena. Porque sin Cristo el día de hoy no sirvió para nada, hermanos. Nosotros no podemos venir a Israel y pensar, wow, qué espirituales son, tienen un día sagrado. ¿De qué les sirve? ¿De qué les sirve? La pregunta no es, oye, que hagan ayuno está bien y que dediquen un día para no trabajar y hasta que apaguen la tele me parece bien. Para lo que dan, no, está bien. En España deberíamos tener un año de Yom Kippur de tele.
Pero la cuestión es, ¿para qué les sirve? ¿Para qué les sirve si ya no tienen sacerdote? ¿Para qué les sirve si ya no tienen templo? ¿Para qué les sirve si el único que perdona pecados es Dios? ¿Para qué les sirve si la única manera de llegar al Padre es a través del Hijo? ¿Para qué les sirve si el único camino al Padre es Jesucristo? ¿Para qué les sirve? ¿Y para qué les sirve degollar un cordero si rechazan al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Para qué les sirve buscar un nuevo sumo sacerdote que cuando aparezca el tercer templo esté allí mediando y negar al glorioso sumo sacerdote eterno, Jesucristo nuestro Señor? ¿Para qué les sirve valorar a sus grandes profetas que lo fueron, pero rechazar al mayor profeta que fue Jesús? El Señor dejó muy claro a su propio pueblo que a quien debían oír era Él. Por eso en la transfiguración, que no hemos tenido la oportunidad de ir, pero ahí se presenta Elías y Moisés junto a Jesús, Jesús en el centro. Y Dios es claro al decir algo, ahí tienes la ley y ahí tienes a los profetas, pero a quien tienes que oír es a Jesús. No había nada más significativo para un judío. Y los discípulos de Jesús venían de un trasfondo judío. Y Dios, ¿qué les está diciendo? La ley está bien, los profetas están bien, pero el Hijo es la profecía final, es la palabra definitiva. El libro de Hebreos empieza diciendo algo como esto. En los tiempos pasados, Dios habló de muchas maneras a los padres por los profetas. Pero en los últimos tiempos, Dios ha hablado por su Hijo. Dios dejó algo muy claro cuando fue el bautismo de Jesús en el Jordán. Ese es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Dios dejó algo muy claro en la transfiguración. Ese es mi Hijo amado, a Él oíd. Pues entonces nosotros no tenemos que ir a Moisés y ver cómo celebrar el Yom Kippur. Tenemos que ir a Cristo y celebrar, no con ayuno y duelo, sino con gozo y alegría, que nuestros pecados han sido perdonados. Para ellos hoy es día de tristeza, para nosotros es un día de gozo. Y no solo hoy, todos los días de nuestra vida. ¿Podemos ayunar? Sí. Pero no ayunamos para recibir el perdón que ya tenemos en Cristo, ayunamos para batallar contra nuestra carne, para luchar contra nuestro carácter, para tener un tiempo más íntimo con el Señor, pero no buscando una nueva expiación, porque nuestros pecados fueron perdonados una vez y para siempre. El Yom Kippur tuvo un significado muy importante en el Antiguo Pacto, pero carece de sentido en el Nuevo Pacto, porque nuestra expiación final fue Cristo en la cruz del Calvario. Así que no los miremos como gente muy espiritual y nosotros los pobres que no ayunaron hoy. No. Miremoslo como Pablo los miraba. Ojalá un día sean salvos, porque siguen buscando establecer su propia justicia y no la única justicia verdadera, la que proviene de la fe en el Señor Jesucristo. Nosotros somos muy privilegiados. No somos judíos de nacimiento, ni israelitas. Pero al final la verdadera circuncisión no es la de la carne, sino la del espíritu, la del corazón, la que solo Dios puede hacer a través del nuevo nacimiento. Y nosotros somos privilegiados, porque Dios nos hizo nacer de nuevo, nos dio un nuevo corazón, nos hizo nuevas criaturas, hemos sido perdonados, redimidos, una vez y para siempre. No tenemos que hacer más expiación de pecados, no tenemos que hacer más sacrificios. Cristo entró una vez, pagó el precio, y no era cualquier cordero. El valor de ese cordero pagó por todos los pecados del pueblo redimido de Dios, pasados, presentes y futuros. Cristo es mejor que el Yom Kippur. Cristo es mejor que el Yom Kippur. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en el madero y en aquella cruz, Señor, expiar nuestros pecados. Con su sangre derramada como la de aquel cordero, Señor, Él pudo satisfacer tu justicia, pudo, Señor, comprar un pueblo de toda lengua, tribu y nación, y pudo, Señor, redimirnos, lavarnos, purificarnos y limpiarnos por esa preciosa sangre roja carmesí, que volvió nuestros pecados blancos como la nieve. Gracias, Señor, porque recibimos perdón, pero un perdón, Señor, no solo de pecados pasados, presentes, sino también futuros. Cristo perdonó todos nuestros pecados.
Y es, Señor, con respeto, Señor, hacia la gente que nos rodea, pero con convicción de corazón que podemos afirmar que Cristo es mayor que el Yom Kippur que están buscando celebrar hoy. Señor, y por eso rogamos también por ellos, que los hagas entender, que abras sus ojos como abriste los nuestros, para que ellos también puedan conocer a Cristo. Ellos viven, Señor, aquí, en la tierra que Cristo pisó. Viven aquí, en la tierra donde Cristo anunció tu palabra, donde Jesús dio sus sermones, donde Jesús obró sus milagros. Nosotros venimos de naciones mucho más lejanas. Pero, Señor, abre sus ojos, como abriste los nuestros, para que hoy no pueda ser un día de duelo en el que apagan la tele y algunos seguramente, Señor, estarán en su casa solo esperando que acabe el día para volver a lo de siempre, sino un día de celebración y gozo, porque son salvos en Cristo. Alumbra sus ojos para que puedan ver a Cristo. Alumbra su corazón para que puedan recibir tu evangelio. Y danos oportunidad, Señor, allí donde vayamos, en los lugares que visitemos, quizá hacer los devocionales con una voz apropiada para que en algún oído puedas sembrar una palabra. Yo recuerdo leyendo la Escritura, Padre, que un día Pablo estaba hablando y Lidia pasaba por ahí. Ella no estaba en la reunión de oración, ella no estaba escuchando, simplemente pasaba. Y tú, Señor, abriste el corazón de Lidia para que creyera, escuchara lo que Pablo decía, y esa mujer fue salva. A lo mejor, Señor, mientras hacemos los devocionales en los puntos que visitamos, alguien pase por ahí como pasó Lidia, y tú puedas, Señor, abrir su oído y su corazón. Amén. Para hacerle entender que Cristo es su única esperanza. Señor, no hemos venido aquí en vano. Hemos venido aquí para recordar que Cristo es mejor. Y que es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Amén. Haber sido encontrados por el buen pastor de nuestras almas. Y por Él te damos gracias y en su nombre oramos. El nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús. Amén. 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 Tenemos